Defensa, decisión administrativa 232/2023. El batallón de helicópteros de asalto 601 del Ejército Argentino solicitó se lleve a cabo la implementación de la LOA, por sus siglas en inglés, Carta de Oferta y Aceptación ARB-UYW, entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República Argentina para la adquisición de un kit de transformación estructural marca Bell para convertir los helicópteros Bell UH-1H a la versión UH-1H2 mediante el programa FMS, ello fundamentado en la necesidad de modernizar las aeronaves de dotación de la fuerza, posibilitando el mantenimiento de la capacidad operacional de los elementos de la aviación del Ejército Argentino. El objeto del contrato se encuentra detallado en dicho instrumento y corresponde al kit de conversión HUI-2, requerido para realizar la transformación y modernización de los helicópteros Bell UH-1H según el proyecto Código BAPIN 100.108. El monto del contrato es de dólares estadounidenses 3.746.322. Es por ello que el jefe de Gabinete de Ministros decide, artículo 1, aprobar el gasto derivado de la LOA denominada RB-UYW entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República Argentina para la adquisición del kit antes detallado. Recordemos que los HUI tienen ya 50 años de servicio en la Fuerza y esta conversión le permitirá operar con seguridad por lo menos otros 10 años más.